Espero y estoy seguro que vamos a tener una sesión muy interesante en este sentido. Hemos tenido todavía varias reuniones y hemos aprendido más sobre este tema en Perú y mañana estoy seguro que vamos a continuar así. En cuanto a las reflexiones que has hecho sobre una corte, bueno, se trataba de la Corte Interamericana y yo no voy a comentar sobre Perú, pero yo puedo comentar sobre la Unión Europea. Y para la Unión Europea el derecho internacional es muy importante y las decisiones de las Cortes internacionales son muy importantes. Nosotros como Unión Europea tenemos nuestra Corte Europea de Justicia, que cada vez decide sobre la aplicación de la legislación europea, pero al mismo tiempo tenemos en Europa la Corte Europea de Derechos Humanos. Y quiero decirle que las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos son obligatorias para los países miembros de la Unión Europea. En mi país, por ejemplo, en Rumania, incluso en la Constitución, tenemos un artículo que dice que cada decisión de la Corte Europea es obligatoria y necesita ser trasladada en el marco legal del país. ¿Qué significa eso? A veces significa incluso de cambiar la legislación, de ponerla de acuerdo con la Convención Europea de Derechos Humanos. Otros países no lo tienen en la Constitución, pero de toda manera son obligatorias. Así que la Unión Europea de verdad pone un acento muy grande sobre el cumplimiento y la protección de los derechos humanos. Una vez más, ¿por qué? Porque los ciudadanos europeos, y no solamente ciudadanos europeos, sino todos los que residen en Europa, necesitan ser protegidos y necesitan saber que tienen mecanismos para proteger sus derechos. Estoy segura que la Unión Europea, como lo dijo siempre también cuando fuimos con la misión de observación electoral, la Unión Europea siempre va a continuar a seguir y apoyar y acompañar Perú en su camino democrático. Sí, en todos los países creo yo que hay cosas que se pueden mejorar. Por supuesto que también en los países de la Unión Europea y por supuesto que también en Perú. Pero estoy segura que la Unión Europea y los Estados miembros van a apoyar también su pertenencia a la OECD, porque me parece un paso muy importante para Perú y creo que lo vas a lograr, ojalá más antes que más tarde. Una vez más, muchísimas gracias por su invitación y a las dos delegaciones les deseo unas reuniones muy exitosas. Gracias. Sí. Muchas gracias. No veo el nombre del eurodiputado. Yo se lo digo. Discúlpame, pero tiene esta palabra. Yo se lo digo. Yo me llamo Ramón Jauregui y soy presidente de Eurolat, la delegación parlamentaria que tenemos el Parlamento Europeo con América Latina. De manera que también he estado con Luz y con varios de sus compañeros en la mesa. Le agradezco, presidente, que me dé la palabra. Solo 2 minutos para trasladarles algunas, digamos, respuestas a sus preguntas. Primera, nosotros, o sea, la Corte de Derechos Humanos elige sus magistrados en la Unión Europea, los elige a través de una asamblea parlamentaria a propuesta de cada país. No es igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, como bien ha dicho Renata, las sentencias de la Corte Europea son obligatoriamente aplicables. Hay que ejecutarlas, inclusive cambiando las leyes. Y todos los países de la Convención de los Derechos Humanos, somos 47 países en Europa quienes estamos en esa gran convención, lo respetamos. Segundo, a la pregunta del señor Mantilla, ningún parlamento en Europa puede destituir a un juez, porque hay independencia del Poder Judicial. De manera que, a diferencia del proceso que yo respeto, que ustedes tienen en Perú,
no es, digamos, no forma parte de nuestras reglas del Estado de Derecho que podamos hacer impeachments contra los jueces de la Corte Constitucional. Tercero, a la pregunta del diputado del APRA, quiero decirle que el Parlamento Europeo tiene una soberanía nacional directa. Los 500 millones de europeos nos eligen a nosotros. Y somos diputados europeos, no somos diputados nacionales. Nosotros no vamos al Parlamento Nacional. Nosotros vamos desde Budapest o desde Madrid o desde Roma directamente, o desde cualquier ciudad de cualquier país, directamente al Parlamento Europeo. Representamos a 500 millones de ciudadanos. Nuestro problema, el que yo suelo mantener con la delegación parlamentaria de Eurolat latinoamericana, es que ustedes, como bien ha dicho, digamos, no tienen una integración. Y para mí es uno de los grandes problemas de América Latina. El diputado Belaunde nos hablaba de los orígenes, de cómo son 22 países y no uno solo. Bueno, lo cierto es que aun siendo 22, América Latina tiene una necesidad imperiosa, si me permiten el comentario, de integración. Y de hecho, la coalición de la Alianza del Pacífico es la que está funcionando de manera más intensa. Pero tenemos CELAC, tenemos la Cumbre de las Américas, tenemos muchos organismos que, como ustedes saben, muchos parlamentos regionales, el andino, el centroamericano, el parlamento latinoamericano, y sin embargo no hay una integración política suficiente. Yo quería únicamente señalarles estas referencias para que sepan especialmente que lo que preside el proyecto europeo es justamente la superación de la conexión nacional en la búsqueda de una democracia europea construida sobre una relación directa entre ciudadanos y Parlamento. Muchas gracias. Mauricio, querías... A ver, antes de darle la palabra al diputado Carlos Iturgaiz. Sobre la base del criterio común, en el sentido de que para los países americanos también es obligatorio el cumplimiento de las sentencias de las Cortes internacionales, no solamente de las de los derechos humanos, sino todas las demás. El problema se presenta cuando, a criterio nuestro, la propia Corte viola su propio estatuto, porque uno de los principios sustantivos es que se recurre a una Corte de Derechos Humanos cuando la instancia interna del país no ampara ese derecho humano, y entonces la instancia supranacional ordena al órgano que viola ese derecho humano resarcir la violación. Lo que ha ocurrido con el último caso entre el Parlamento peruano y la Corte Interamericana es que un proceso en el Parlamento que está en curso, que no se ha votado, nos ha ordenado archivarlo. Podría haberse votado en un sentido positivo, en un sentido negativo, pero nos está impidiendo ejercer el voto. Y entonces, como en el Tratado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos se dice de manera clara y expresa que solo pueden abocarse a procedimientos que ya se agotaron al interior de un país, entonces se ha generado esta desavenencia. Claro, ha habido un típico juego jurídico de abogados, ¿no? Hacer una interpretación alrededor de un caso y una revisión de ese caso, y por lo tanto entonces dicen que sí pueden entrar. Entonces ya eso es todo un juego. Pero no, nosotros también no se objeta la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias internacionales. Los países se comprometen a hacerlo. La desavenencia está cuando es en la propia Corte en la que hay interpretaciones distintas a eso, ¿no? El diputado Carlos Iturgaiz. Gracias, presidente Galarreta. Es un placer estar aquí. Yo quería también responder al diputado Mauricio Mulder cuando ha hecho la pregunta sobre esos etarras que fueron detenidos y que ahora el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo les ha dado la razón, incluso les ha dado a unos 50.000 y a otros 30.000 euros. Yo quiero ponerles un poco, brevemente lo voy a hacer, presidente, les voy a poner sobre lo que ha ocurrido con esta cuestión, partiendo de un caso.
yo soy vasco, soy diputado vasco, como es mi compañero que ha tomado la palabra, Ramón Jáuregui. Sabemos que en el manual de instrucciones de los terroristas, cuando son detenidos, cuando son arrestados, o en España o en Francia, ellos están obligados, porque así se lo pide la banda terrorista ETA, que tienen que denunciar torturas y que tienen que denunciar también malos tratos. Ellos se resistieron en la detención. Y tras resistirse en la detención, denunciaron esos malos tratos y torturas. Y fueron a un tribunal en el País Vasco, que les dio la razón. El tribunal, al darle la razón al País Vasco, el gobierno recurre y lo lleva a otra instancia superior, que es el Tribunal Supremo, que les quita la razón a los terroristas. Ellos recurren como una partida de ping-pong y van al Constitucional, en Madrid también, y vuelven a perder. Y cuando vuelven a perder, van a Estrasburgo. Y Estrasburgo les vuelve a dar la razón a ellos. Y les da la razón con 50.000 euros y 30.000, como les decía. Ellos, permítame que los diga, pero tienen la suerte que no la tienen sus víctimas. Ellos han podido recurrir al Tribunal de Estrasburgo, cosa que las 1.000 víctimas de ETA nunca pueden recurrir al tribunal. Pero también hay que saber que de ese dinero que van a cobrar no van a recibir ni un solo duro, como se dice en España, soles aquí o euros. No lo van a hacer porque tienen que pagar a las víctimas del terrorismo, que nunca pagan por las indemnizaciones, porque con las penas que tienen ellos también va una indemnización que tienen que pagar a sus víctimas del terrorismo y nunca pagan. Y estos dos perlas fueron, entre otros, los que destruyeron en la terminal del aeropuerto de Barajas, el parking, que se vino abajo completamente, matando a dos personas, creo que eran de origen ecuatoriano, que estaban en ese momento. Bueno, pues ellos no recibirán un duro, pero no nos gusta. Muchas veces hay que respetar, como decía bien Renata, están los tribunales, los respetamos, no nos gustan muchas veces las sentencias, pero ese es un tribunal donde ya no se puede apelar y donde ellos han ganado y por lo tanto pues hasta ahí hemos llegado. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. La diputada Rodríguez Piñero. Muchísimas gracias, presidente. Yo creo que los temas que han planteado de mucho fondo, yo creo que han sido ya contestados por mis colegas y me gustaría plantear yo algunas preguntas a ustedes, ¿no? Bueno, primero me excuso porque no les he dado las gracias por la acogida y por poder tener este encuentro. Mi pregunta es la siguiente. Esta mañana hemos tenido una reunión con representantes de la sociedad civil y por parte de todos ellos se nos ha trasladado la necesidad de tener un diálogo político estructurado donde realmente, primero, estén en la agenda los temas en relación con lo que es el capítulo de desarrollo sostenible, que forma parte del acuerdo comercial, que se les dé la información adecuada para poder tener una posición informada y que realmente pueda estar en la agenda por parte de el Gobierno y los representantes institucionales, el diálogo y el tener en cuenta su posición. Me gustaría saber, desde el punto de vista del Congreso, cómo ven las peticiones que hacen los representantes de la sociedad civil, si tienen posibilidades de influir ante el Gobierno para que esto pueda tener lugar. Y, en segundo lugar, también han reconocido que hay normas que están bien diseñadas, pero que no se ejecutan por falta de recursos humanos y por falta de recursos presupuestarios. En concreto, reconocían que la Ley de Seguridad y Higiene en el Trabajo estaba bien diseñada, pero que con la dotación de recursos de inspectores del trabajo era absolutamente imposible garantizar su implementación. Y como esto han dado varios ejemplos más, ¿no? Y mi pregunta concreta sería, ¿cuál es el papel que juega el Congreso para seguir la implementación de las normas que aquí se aprueban? ¿Hacen el papel de control del seguimiento de la ejecución de la normativa que aprueban por parte del Gobierno? Gracias. Muchas gracias. Hay varios temas. Le voy a, si alguien de los señores miembros de la mesa que me acompañan del Parlamento peruano desean, le puedo dar la palabra también. Pero yo de manera muy breve y quiero un comentario general. Por lo último, justo cuando le comentaba al inicio que más allá del propio core business del Parlamento, es decir, legislar, fiscalizar, el control político, estamos trabajando en diferentes aspectos de modernización del propio Parlamento.
Hay una propuesta incluso de un organigrama nuevo, donde el área de, hace unos minutos lo conversaba con los presidentes de comisiones que les comentaba que me había reunido, del seguimiento de justamente la ejecución de las normas. No hemos tenido nosotros en el Congreso aún, y por eso se está planteando una oficina especializada para la parte final del procedimiento de una ley. Es decir, presentamos el proyecto de ley, hay todo un procedimiento interno, y una vez que se aprueba y se envía al Poder Ejecutivo, lo promulga el Poder Ejecutivo, finalmente ya se convierte en ley. Muchas de esas normas están en manos del Ejecutivo, darle presupuesto, obviamente porque el Parlamento Nacional no tiene iniciativa de gasto, es decir, nosotros constitucionalmente no podemos proponer recursos a determinados sectores, eso ya depende del Ejecutivo. Reglamentar la propia ley depende del Ejecutivo y ahí hay muchas normas que no están siendo reglamentadas aún, pero en general lo que le compete al Parlamento, que sí lo vamos, y digamos está dentro de la reforma que la mesa directiva, acá tengo a 2 vicepresidentes que me acompañan, queremos hacer es el área del seguimiento de la aplicación de la norma. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley, se aprobó hace muchos años, el concejal joven. No sabemos si la participación de los jóvenes es mayor o es menor. Es decir, seguir todas las normas es complicada, además. Y ustedes entenderán como congresistas que una norma tiene que tener un cierto plazo de madurez. Entonces, esta oficina va a orientarse a aquellas normas que ya tienen determinada antigüedad para ver si ha surtido o no ha surtido efecto, ¿no? Ahora, hay un control permanente que hacen las comisiones cuando traen a los ministros de cada sector para ver la aplicación de la norma. Pero ya es un control político directo. Lo que yo les estoy comentando es un área específica interna en el Parlamento que no existe y que creo que cierra el círculo del procedimiento de una ley desde que se presenta como iniciativa hasta ver si finalmente la norma está sirviendo. Pero sí hay una especie de control permanente ya por comisiones. Y en el punto inicial, y esto lo digo a título personal, no quiero comprometer a ninguno de mis colegas aquí presentes peruanos, digamos, cuando uno habla de sociedad civil es un término muy amplio, ¿no? Que ya es aceptado internacionalmente, pero es muy amplio. Aquí hay varios que representamos más o menos unos 8 millones de los 30 millones de peruanos, otros 1,5 millones, y a veces la sociedad civil, con todo respeto, son organizaciones que representan a un determinado número que está representado también en el Parlamento, ¿no? Y entonces a veces quienes son elegidos por el voto popular y tienen una determinada línea política que representan a casi la mitad del pueblo peruano, tienes por otro lado representantes de la sociedad civil, entre comillas para mí, que tienen a sus representantes que son el justo y derecho y tienen todas las facultades, el 10% por decir el Parlamento, pero a través de la sociedad civil quieren representar el 50% que no lo obtuvieron en las urnas, ¿no? Eso como comentario general. Sin embargo, obviamente todas las organizaciones de la sociedad civil son bienvenidas. Hay sistemas, por ejemplo, de comunicación, ellos de poder informar, de poder presentar sus iniciativas o de proponer alguna inquietud, ¿no? Pero quería dejar eso porque muchas veces, incluso aquí nos han querido poner cuál es la agenda, digamos, de una reforma electoral. O sea, todos estamos de acuerdo con una reforma electoral. Y entonces, si un determinado número de parlamentarios de 3 o 4 grupos que representan de 30 millones, casi 22 millones, tienen una línea de cómo debería ser la reforma, pero quienes perdieron las elecciones aparecen por el lado de la sociedad civil, entre comillas, y dicen, tiene que ir por acá, y después dicen, no nos escuchan. Yo creo que la sociedad civil, para empezar, está muy bien representada con sus congresistas, que creo que funciona así en todo el mundo, es decir, cada uno de ustedes representan a su sociedad civil. Eso no quiere decir que se constituyen organizaciones, ¿no?